hermano mayor con una ponencia que ayer no pudimos realizar, pero que la estamos reprogramando para esta oportunidad. El tema es sobre tubo digestivo, pero le hemos dividido en dos, ya que tubo digestivo pues es un poco amplio. Vamos a hacer una parte a las 11 de la mañana, es decir, ahora mismo, y la otra a las 8 de la noche, a cargo de otra ponente. Para esta oportunidad tenemos como invitado al universitario Alexander Fabián Rodríguez Díaz, quien es estudiante del quinto año de Medicina Humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es past director CPC Asociación NPRG 2021, delegado general de la promoción 35, creador de contenido médico, también como doctor Ardi, y pues miembro de nuestro proyecto Hermano Mayor 2022. Como siempre, vamos a tener una pequeña trivia al finalizar la actividad, en el cual ustedes pues van a poder afianzar sus conocimientos. También ya al último va a haber un pase de lista, el cual es necesario para registrar sus correos, ya que al terminar este grupo de ponencias del curso de anatomía, se les va a enviar sus grabaciones y también las diapositivas utilizadas en todo este trayecto. Bien, Alexander, pretest no hay, solo hay post-test, es una trivia, y ya ahora vamos a dar pase al ponente para que pueda iniciar con su presentación. Bien, buenos días chicos, buenos días con todos Daisy también. Bueno, disculpando los inconvenientes que hubo ayer, ¿no? Por lo que tuvimos que reprogramar la ponencia por el día de hoy. Como ya mencionó Daisy, el tema es anatomía del tubo digestivo, ¿no? La primera parte. En este caso vamos a ver más que todo más que anatomía, vamos a ver morfofisiología, que es una parte un poco más aplicada de la parte del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque en el caso de tubo digestivo ustedes lo van a ver más en la parte de histología, en la parte de anatomía, más que todo, sobre todo porque el tubo digestivo es pues es un canal, no es un canal web. Entonces, la parte anatómica, por lo menos en la universidad, nosotros llevamos anatomía topográfica, entonces no llevamos una anatomía tan descriptiva. No es que nosotros veamos, por ejemplo, esófago completamente, simplemente vemos sus partes relativas, ¿no? Al igual con los intestinos, al igual con el estómago. Lo que sí vemos de manera muy detallada son la parte de los órganos y glándulas asociadas. Eso sí se ve demasiado, porque forma parte del tema de abdomen que van a ver más tarde, ¿no? En la segunda parte. Ahí sí nosotros dentro de la universidad se le pone bastante énfasis. Pero lo que es tubo digestivo, la verdad que muchas veces solo se menciona. Por eso es que he traído unas diapositivas que son morfofisiología, es decir, una mezcla entre anatomía, histología y fisiología, para que puedan completar un poco más sus conocimientos, ¿no? Teniendo en consideración también que hay chicos dentro de la sociedad que ya van a pasar a tener al curso de fisiología, entonces le vamos a sumar puntitos de utilidad a la presentación. En cuanto al tracto digestivo, el tracto digestivo comprende pues una serie de órganos y estructuras asociadas cuyo fin primordial va a ser
la digestión y absorción, ¿no?, de los nutrientes de los alimentos, ¿no? Es uno de los sistemas de entrada que tenemos en el cuerpo. El tracto digestivo, ¿no?, podemos nosotros dividirlos, como pueden ver ahí, según sus componentes, ¿no?, entre comillas. Tenemos la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, los órganos accesorios, el intestino grueso y el ano. En la imagen nosotros podemos ver la división. Nosotros hemos colocado de esta manera, ¿no? Tracto gastrointestinal, que es la parte del tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo, esa cavidad hueca por donde va a pasar el alimento en sus diferentes estadios, ¿no?, ya sea como bolo alimenticio, como kilo, como quimo, como materia fecal, ¿no? Vamos a ver el día de hoy. Y tenemos los órganos accesorios, ¿no? En este caso, pues, la imagen menciona a los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Ellos son órganos accesorios digestivos porque sus secreciones también ayudan a la parte de la digestión, ¿no? Secreciones ayudan a digerir los alimentos. Tanto las secreciones pancreáticas como las secreciones del hígado ayudan a digerir los alimentos. La parte de las glándulas accesorias lo van a ver más adelante en la siguiente ponencia. Nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es el tracto gastrointestinal. En cuanto al tracto gastrointestinal, ¿sí?, nosotros vamos a ver que en cuanto a su estructura, ¿no?, va a tener 4 capas. Va a tener 4 capas, las cuales de adentro hacia afuera son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, lo ven hasta al revés, ¿no?, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. En cuanto a la capa mucosa, ¿no?, comprende la parte epitelial, más que todo, ¿no?, la parte epitelial y la parte de la lámina propia. Dentro del tubo digestivo tenemos diferentes especializaciones del epitelio, dependiendo de las funciones que vaya a cumplir, ¿no?, cada parte, cada región del sistema digestivo. Tenemos epitelio simple y plano, ¿no?, sin queratinizar. En el caso del esófago hay epitelio poliestratificado plano queratinizado en otras regiones del esófago, ¿no? Tenemos epitelio cilíndrico en el estómago, poliestratificado con vellosidades también los tenemos en los intestinos y así, ¿no? En el caso de esta diapositiva, como es una diapositiva de introducción, nosotros vamos a ver simplemente de manera general, ¿no? Las especializaciones ya se ven en histología. Ya hemos hablado de la capa mucosa, ¿no? Comprende básicamente el epitelio, la lámina propia y esta pequeña capa muscular de la mucosa muscular y mucosa que se menciona también. La capa submucosa es la que está por debajo, ¿no?, de la parte epitelial, la capa adyacente. Aquí podemos observar también en este corte, ¿no?, los plexos nerviosos, ¿no? Tenemos el plexo submucoso que está aquí y tenemos el plexo mientérico también. Este plexo mientérico ya pertenece a la capa muscular y es el responsable del peristaltismo. Es un dato excelente que siempre se pregunta, ¿no?, el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Entonces, recurriendo a este tubo digestivo, nosotros tenemos, ¿no?, generalmente la parte de los intestinos, no es así en el esófago ni en el estómago, sino en la parte de los intestinos tenemos unas capas serosas,
están pegadas que se llaman mesenterios. Este mesenterio es como una capa fina de grasa, ¿no? Un tejido conectivo, que lo que hace es recubrir a las vísceras. ¿Para qué? Bueno, lo que hace este mesenterio es tener al paquete vasculonervioso, ¿sí? Fijar el paquete vasculonervioso en su lugar y asegurarse de que no se mueva. Un paquete vasculonervioso está comprendido por una vena, una arteria, un nervio y también los vasos linfáticos. En la parte derecha tenemos un poco más sobre la fisiología. La fisiología en este caso nos podemos observar el tipo de epitelio, ¿no? Que contiene la microvellosidad, que ya es parte del intestino, parte del intestino. Entonces lo que nos dice acá es que las sustancias tienen que cruzar, ¿no? A través del transporte, generalmente puede ser difusión o transporte activo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda llegar a la sangre, ¿no? Y esto se hace mediante estas pequeñas microvellosidades. Así es como se absorbe, así es como cumple su función de absorción el tracto digestivo. En la parte de abajo tenemos, ¿no? la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Que cumple con su función de conducción, ¿no? Porque va a conducir los alimentos en sus diferentes estados, ¿no? Y tenemos un movimiento que es el de mezcla y el de propulsión. El de mezcla generalmente sirve, ¿no? Para poder realizar un barrido con todos los nutrientes de la luz hacia las células del epitelio. Se da diferentes fases, ¿no? Generalmente se dan los intestinos. ¿Sí? Y tenemos el de propulsión o el de peristaltis, ¿no? Este movimiento de propulsión o peristaltismo generalmente se da a lo largo de todo el intestino, a lo largo de todo el tubo digestivo. Este movimiento de propulsión es involuntario, está controlado generalmente por el sistema nervioso autónomo. La parte derecha es simplemente una visualización, ¿no? Un corte histológico de lo que vemos acá, ¿no? Para que se ubique más o menos como es, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. La capa más externa es la serosa y la más interna es la mucosa con el epitelio. Y lo que está en blanco, que dice lumen, pues es la luz intestinal, ¿no? La luz del color. Aquí lo podemos ver de otra manera, una más detallada, y si es, parece ser, bueno, sí es el intestino. Miren la parte importante, nuevamente les recalco, ¿no? Este mesenterio, acá tenemos el paquete vasculonervioso, ¿no? Vena, arteria, nervio, los vasos linfáticos, y es de aquí de donde sale. Si es que no existiera este paquete vasculonervioso, no podríamos realizar las funciones digestivas correctamente. Entonces, nuevamente tenemos el plexo mientérico y el plexo submucoso. Recuerden que cumplen funciones, ¿no? Generalmente el plexo mientérico con el peristaltismo, dato que deben fijar en su mente, ¿no? Y también podemos observar aquí, ¿no? La parte de las glándulas en la capa submucosa, que a fin y al cabo van a ser las responsables de vertir sus contenidos hacia la luz. Ya esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Acá nos están dando más o menos una descripción, y esto es más histológico, ¿no? Me interesa que aprendan más que todo la parte de la constitución y esto de acá del mesenterio con el paquete vasculonervioso. La cavidad bucal o cavidad oral, es la parte inicial del tracto digestivo, y miren que cumple muchas funciones, ¿no? Generalmente nosotros pensamos que cumple solo una o dos funciones, pero la cavidad oral cumple todas estas funciones. Cumple la función, ¿no? De ingesta. La función de ingesta se sobreentiende, obviamente, que es la función por la cual nosotros
introducimos los alimentos hacia el tracto digestivo. La función de gusto, que se realiza mediante las papilas gustativas que están en la lengua, que forman parte también de la cavidad bucal. La función de masticación, ¿no?, que es uno de los primeros procesos físicos que contribuyen a la digestión, el proceso de masticación. El proceso de digestión, mira, la digestión empieza desde la saliva, cosa que ya es bien conocida, ¿no? Empieza desde la saliva. ¿Con qué? Con la digestión de los carbohidratos. Con la digestión de los carbohidratos va a empezar ahí la digestión el proceso de digestión. ¿Mediante qué? Mediante la amilasa salival. La deglución que ya es parte de un proceso más complejo que no solo se da en la cavidad bucal, sino a lo largo de la faringe y el esófago, donde se da la formación del bolo alimenticio. La parte de comunicación, que no es una función digestiva, bueno, ya es parte de, más que todo, estudiarlo en la parte de respiratorio, pero también debido a que es como una caja y necesitamos la lengua, necesitamos la cavidad bucal para poder articular palabras, ¿no? Entonces también funciona como, tiene una función de comunicación. Tiene una función protectora, ¿sí? Debido a la lisozima, que es una enzima, ¿sí? Una enzima que generalmente es bactericida, que se produce en la cavidad bucal también, ¿no? Y también una función de protección con un epitelio poliestratificado queratinizado, ¿no? Perdón, en la cavidad bucal es no queratinizado, que según lo que dice acá, previene la irritación, la abrasión, que es el que tenemos generalmente en los carriles de las mejillas. La cavidad bucal está compuesta, ¿no?, por los siguientes elementos. Tenemos el paladar duro, ¿no?, paladar duro y paladar blando. Hacia arriba, para la parte de abajo, tenemos a la lengua, ¿no? Algunos consideran a la lengua, ¿sí? Tenemos también los labios, los carrillos dentales, ¿sí?, los dientes y las encías. Tenemos aquí el frenillo superior labial y el frenillo inferior labial, que son aquellos que mantienen, ¿no?, los labios en su sitio. Tenemos el paladar duro y el paladar blando, ¿no?, que van a ser los límites superiores. La lengua, como siempre, ¿no?, que es uno de los músculos más fuertes que tenemos. Los dientes y las encías. Hay que recalcar también que dentro de la cavidad bucal encontramos estructuras como las glándulas salivales, de que podemos encontrar a sus conductos también por debajo de la lengua. Un corte sagital de esta cavidad bucal nos otorga una visión un poco más clara de sus límites. En la parte superior tenemos el límite superior, el paladar, tanto duro como el blando. En la parte inferior está la lengua. En la parte delantera o anterior tenemos a los dientes y los labios, los dientes y labios, y hacia la parte posterior tenemos a la orofaringe. Esos son los límites de la cavidad bucal. Y podemos ver sus relaciones también, ¿no? Se comunica de forma directa, ¿no?, con la orofaringe, y esta misma orofaringe va a ir por la laringofaringe hacia el esófago. Este es el tracto que sigue la comida, no confundir con el otro tracto respiratorio que va hacia la tráquea, ¿correcto? Tenemos otras estructuras asociadas aquí también, como las amígdalas, la amígdala palatina, que tenemos acá, la amígdala lingual también, ¿no?, que forman parte de esta cavidad bucal. Parte importante de la cavidad bucal también son los dientes, ¿sí? Los dientes
Recuerden que nosotros tenemos 32 dientes, ¿sí? Como dentición permanente, ¿no? En el caso de la dentición de leche, en el caso de la dentición de leche son menos. Tenemos aquí más o menos las edades de erupción de los dientes, que son preguntas que se hacen generalmente en los exámenes, ¿no? Más que todo, esto sí se pregunta en los exámenes de anatomía, más que todo son una de las preguntas que vienen en anatomía. Los primeros en salir son los incisivos centrales. Recordar que los incisivos sirven para cortar, los caninos para desgarrar, los molares para estructurar. Entonces, los primeros dientes en aparecer son los incisivos centrales, entre 6 a 9 meses, y los últimos en aparecer son los segundos molares, que llegan a aparecer hasta el segundo año. En cuanto a la dentición permanente, el patrón es el mismo. Primeros dientes que se pierden, ¿no? Son los incisivos centrales. Por eso muchas veces el que tienes algún niño en casa, o si recuerdas tu infancia, tu niñez, ¿no? Recuerdas que en algún momento de tu vida se te cayeron esos dos dientes delanteros y te llamaron chimuelo, ¿no? Es muy común que se caigan esos dientes delanteros y te llaman chimuelo, porque son los primeros en caerse. Y los últimos en salir son los terceros molares, las muelas del juicio, ¿verdad? Que son entre comillas las más dolorosas, y que salen entre los 17 y 25 años, es decir, en el inicio entre el final de la adolescencia y el inicio de la adultez. Técnicamente la muela de la juventud, la muela del juicio es una muela de la juventud, y de ahí más o menos viene su etimología, ¿no? En cuanto al diente, ¿no? Esto se pregunta un poco más en histología, ¿no? En cuanto al diente, el diente tiene tres porciones: tiene una corona, un cuello y una raíz. Algunos dividen, ¿no? el cuello en un cuello clínico, ¿no? En un cuello anatómico. Eso va a depender de la bibliografía que consultes. Recordar también, ¿no? Que las los espacios o las articulaciones alveolo-dentarias se llaman gomos. Eso también preguntados. Se pregunta mucho dentro de nuestra facultad para los alumnos que son de nuestra facultad. Ellos ya saben más o menos. Para los que no forman parte de nuestra facultad, pues es una pregunta que les puede sumar en su preparación. De afuera hacia adentro tenemos las siguientes estructuras. Tenemos el esmalte, ¿sí? Que recubre la parte externa del diente, la dentina, que es una parte un poco más blanda, y la pulpa dentaria. La pulpa dentaria. Generalmente las caries permanecen asintomáticas, ¿no? Hasta que van penetrando en la dentina y llegan a la pulpa. Una vez que empiezan a penetrar tanto en la dentina como en la pulpa, se van a encontrar con estas estructuras que son los nervios, que al estar inervada esta región ya van a empezar a sentir el dolor. O otras estructuras asociadas aquí, ¿no? Tenemos la parte cemento, que fija el diente en su articulación alveolo-dentaria, o también llamada gonfosis. Tenemos el ligamento periodontal, que también fija a los dientes ahí para evitar que se muevan durante la masticación, y este ligamento periodontal es el que se corrige mediante la ortodoncia, ¿no? Mediante los brackets, lo que se hace muchas veces es corregir este ligamento periodontal. Por eso es que muchas veces usas brackets, dejas de usarlos y tus dientes vuelven al mismo sitio, no vuelven a quedarse torcidos o chuecos, debido a que este ligamento periodontal ha regresado a su sitio. Y las encías, ¿no? Las encías, que son, bueno, un tejido de soporte también. Ahí suele dentro de la salud dental, suele ser acumulador de sarro de las encías, generalmente en este turco gingival, ¿no? Que está en la unión, en el cuello,
¿no? En la unión o en el estrechamiento que existe entre la corona y el cuerpo. Otra estructura muy importante de la cavidad bucal es la lengua. La lengua es uno de los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? La lengua presenta dos partes, ¿no? Una raíz que va más hacia la parte de la orofaringe, ¿no? Y un cuerpo. La lengua además es un órgano accesorio, ¿sí? La lengua es un órgano accesorio. La lengua contiene estas estructuras llamadas papilas gustativas, ¿sí? Y en su interior contienen a los botones gustativos. Existen diferentes tipos de papilas, ¿no? Su distribución también es distinta. Se cree que los diferentes tipos de papilas gustativas tienen una influencia en el sabor. Recuerden que la lengua también tiene un mapa de sabores. Recuerden que la lengua tiene un mapa de sabores. En la punta tenemos, o en el vértice de la punta tenemos nosotros lo que sería el sabor dulce, ¿sí? En la parte posterior, cerca de donde están las papilas circunvaladas, tenemos la parte del amargo. Por eso muchas veces se dice que estas papilas circunvaladas saborean el amargo. En la parte de los costados tendríamos el sabor agrio o ácido, predominantemente en estas partes de acá, hacia donde están las foliadas. Más abajito tenemos el sabor salado. Y en todo el cuerpo de la lengua, en esta parte de acá, tenemos unas papilas gustativas que saborizan la parte del humano, ¿no? Que es un sabor un poco más complejo. Otras estructuras que podemos observar en esta imagen, ¿no? Hacia la raíz de la lengua, podemos observar que hacia los laterales tenemos, ¿no? las papilas palatinas linguales, que son tejidos linfoides asociados, ¿no? Que también están en relación con la lengua. No es que sean parte de la lengua, sino que están en relación con la lengua. En cuanto a la visión histológica de la lengua, la tenemos aquí, ¿no? Es un corte proporcionado por letras. Nosotros tenemos, ¿no? Primero empezamos de abajo hacia arriba con la capa muscular de la lengua. Luego tenemos, ¿no? lo que vendría a ser la lámina propia, ¿no? El tejido conectivo, que tenemos acá, donde podemos observar nosotros, ¿no? Miren, las glándulas linguales. Estas glándulas linguales son pregunta también de examen, más que todo en histología, ¿sí? Que son las glándulas de von Ebner, ¿ya? Glándulas de von Ebner, ese nombre característico. Estas glándulas de von Ebner no son las glándulas salivales menores, son glándulas salivales menores. Podemos observar también la diferencia entre las papilas gustativas, ¿no? En las papilas gustativas circunvaladas tienen esta forma como de mito, como de circulito. Son planas elipsoides, ¿no? Las papilas circunvaladas. Tenemos las papilas fusiformes, que estas sí tienen forma de champiñón, de un mito. Tenemos las papilas filiformes, que son como las puntas de una hoja, de ahí viene su nombre, filiformes, como la punta de una hoja. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes funciones, ¿no? Aquí podemos observar que las papilas quizás fusiformes y circunvaladas son un poco más complejas y poseen los botones gustativos, ¿no? Como los tenemos acá. Poseen los botones gustativos, mientras que las filiformes, los gustativos son muy escasos. Por eso se dice que estas filiformes son más especializadas en el tacto. Otras estructuras también que podemos observar son las glándulas mucosas y las glándulas, que podrían ser las glándulas mucosas y las glándulas serosas. Estas
Estas glándulas van a prevalecer a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? La parte glandular es prevalente a todo el tubo digestivo, y lo que nosotros tenemos que entender como punto clave es que las principales funciones de esta glándula dentro del tracto digestivo, no te estoy hablando, dentro o como parte en el proceso de la digestión, sino dentro del tracto digestivo cumplen la función de lubricar. Aquí nada más otra visión de la lengua, ¿no? Ya lo hemos revisado, no son simplemente para saber más o menos sus límites. Recuerda que está atrás, para la parte de atrás, para el glotis, ¿no? La parte de la raíz es la que generalmente cumple la función de deglución. Y tenemos otra imagen donde podemos relacionar más o menos algunos de los músculos que están en relación con la lengua. El principal es el músculo intrínseco de la lengua, es el que se encarga del movimiento. Y también tenemos el hiogloso, ¿no? El hiogloso y el genioglosso, que son músculos que apoyan a la lengua. El resto, ¿no? Como el músculo miloideo que tenemos aquí, ya no cumple una función establecida dentro del papel del músculo. Y tenemos aquí el músculo bucinador, que dentro de la cavidad bucal pues, te ayuda a silbar, ¿no? El músculo bucinador. Y el hueso yoico. Son referencias para entender cuáles son sus límites. Otras estructuras que ya habíamos mencionado con anterioridad, pero vamos a revisar un poco más de detenimiento, claro, sin ahondar tanto en la parte de histología, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo. Es la parte de las glándulas salivales. Las glándulas salivales son 6, es decir, son 3 pares. ¿Sí? Estas son las glándulas salivales mayores, ¿no? Las conocemos de toda la vida. ¿Sí? Tenemos la glándula parótida. La glándula parótida está en las mejillas situadas sobre el músculo macetero. Por ahí es por donde va a pasar su conducta. Estas glándulas parótidas son las que producen saliva en mayor cantidad, porque son las más grandes, y la más grande de las mayores. ¿Sí? Y tenemos también, mira aquí, a las glándulas sublinguales y submandibulares. Son un poco más pequeñas, ¿sí? Pero de todas maneras contribuyen con sus secreciones al proceso de al proceso de digestión. Pasamos a la derecha. Esto es un corte histológico, una visión histológica de cómo serían las glándulas salivales. Tienen la misma estructura general que casi todas las glándulas, ¿no? Que es una forma racimada, una forma de racimo. ¿No? Tenemos ahí hacia la parte central, ¿no? El conducto salival, que es por aquí por donde sale. Tenemos las células mucosas y las células serosas, ¿no? Existen porciones mucosas y porciones serosas, si es que es una glándula mixta. Entonces, ¿cuál es el recorrido? ¿No? Las secreciones salen hacia la luz y por medio de movimientos de contracción son mediados por la inervación que vimos, ¿no? El plexo mucoso se contrae y por medio de este conducto salival sale hacia la cavidad bucal. Lo hacen por el conducto parótida, que va a pasar por encima del músculo macetero, lo hacen por el conducto submandibular o por el conducto sublingual, que queda por debajo de la lengua. En un corte microscópico, ¿no? Tenemos las glándulas submandibulares aquí, ¿no? Las glándulas submandibulares, que son de tipo mixtas, son serosas y mucosas. En este corte nosotros podemos observar, ¿no? Cómo es que hay
una parte mixta, una secreción mucosa y una secreción serosa. La secreción serosa se tiñe de color oscuro con la hematoxilina y eosina, mientras que la porción mucosa no. La porción mucosa se tiñe, pero es débil, ¿no? Y un corte transversal de lo que sería un conducto salivar. Acá lo tenemos. Esto de acá, pero visto desde arriba. Pasamos a la faringe. Y bueno, tenemos también, ¿no?, la faringe, que cumple tres funciones específicas, ¿no? Dentro del tracto digestivo, obviamente, estoy hablando de la orofaringe, ¿no?, la parte del tracto digestivo. Tenemos la deglución. La deglución generalmente en su fase involuntaria, vamos a ver más o menos la deglución tiene tres fases, la vamos a ver cuando terminemos de ver esófago. La respiración, recuerden que la faringe es un conducto extenso, ¿no?, que tiene tres porciones, ¿no? Tiene una porción que está comunicada con las vías respiratorias, que es la nasofaringe, una porción comunicada con la parte digestiva, que es la orofaringe, ¿no?, y luego está la laringofaringe, que también va a ir comunicada con el esófago para continuar el proceso digestivo. Esta es una vista posterior. Donde podemos ver más o menos sus relaciones, ¿no? Hacia arriba tenemos lo que sería la base del cráneo, ¿sí?, que es la parte dura, las amígdalas faringeas, ¿no?, que son estos tejidos de acá que se nota con rosado. No sé si se puede observar el proceso, ¿no? Entonces, en la parte de la nasofaringe, que es la que está relacionada con la parte respiratoria, tenemos las guanas, ¿no?, que son orificios de entrada para el aire. Los tenemos ahí. Luego pasamos a la orofaringe. Para la orofaringe, recuerda que tiene una función principal entre el proceso de deglución, por lo que aquí al fondo podemos ver, ¿no?, lo que sería la lengua. ¿Te acuerdas que te dije que la lengua, más que todo en su parte de la raíz, participa en el proceso de deglución? Ahí podemos observar la lengua. Entonces, no es una visión posterior, no la estamos viendo desde adelante, sino la estamos viendo desde atrás. Podemos observar también algunas estructuras asociadas, ¿no?, que son, bueno, productos que se han retirado los huesos, ¿no? Nether siempre se caracteriza por tener esas estructuras realistas, ¿sí?, que se ven bien en el libro, pero al estudiarlas, pues en la realidad, no, en el anfiteatro de anatomía cambia demasiado, pero sí. Y luego tenemos la laringofaringe, y ya está en comunicación con el esófago. Entre la orofaringe y la laringofaringe podemos observar, ¿no?, el orificio donde se va a encontrar la epiglotis, ¿no?, esta estructura que se abre y se cierra dependiendo de si es aire o si es comida, ¿no?, va a depender. ¿Algo más que podemos revisar sobre esta? No, simplemente podemos observar que cumple funciones digestivas y respiratorias, se comunica hacia la tráquea y hacia el esófago, ¿no?, dependiendo de qué conducto siga. En cuanto a la otra imagen, ¿no?, es un poquito más detallada. Tenemos aquí, bueno, un poco más detallado, sino que es un poquito más bonita, ¿no? Tenemos la nasofaringe, ¿no?, nuevamente, estructuras relacionadas. Tenemos a las guanas, ¿sí?, al paladar. Tenemos los recesos faringes, que son estructuras que quedan aquí como unas pequeñas cavidades, ¿sí?,
Luego pasamos a la bucofaringe, ¿no? Ya habíamos revisado esto aquí, ¿no? Que decía era la parte de la raíz de la lengua o el tercio posterior. Músculos, ¿no? Como el músculo constrictor faríngeo y el constrictor medio de la faringe, están aquí también, y la epiglotis. Tenemos la entrada laringia para la laringofaringe, y ya pues sigue el camino, ¿no? Sigue su camino. Eso es en cuanto a la faringe. Y podemos observar más o menos en un corte sagital, cómo es que se podría observar, ¿no? Como son cavidades, no son virtuales, no siempre se van a ver así vacías. Es como el esófago, no siempre se ve así redondo, sino generalmente está como si fuese un papelote aplanado, ¿no? Así, envuelto en círculos pero aplanado. Bueno, podemos observar aquí la nasofaringe con sus límites. Hacia arriba ya habíamos dicho que era hacia el cráneo, hacia abajo el paladar. La parte anterior tenemos la parte respiratoria. No habíamos visto aquí las cuanas, ¿no? Las cuanas de la parte respiratoria, ¿no? Y en la parte inferior era la bucofaringe. ¿Empieza desde dónde? A la altura de la uña. En cuanto a la bucofaringe, nuevamente podemos observar aquí, está en relación, ¿no? Con el istmo de las fauces, que es la parte de abajo, ¿no? Termina, como ya hemos mencionado en las imágenes anteriores, en la parte del epígrafe. Y la laringofaringe, pues que ya va, ¿no? Desde la epiglotis hasta más o menos el cartílago tiroides. A esta altura empieza a haber un estrechamiento, ¿no? Y ya va a formar parte de la comunicación con el esófago. Este corte ya lo hemos apreciado también, ¿no? Para recalcar, tenemos el músculo de la lengua, el ingenio gloso, el ingenio video y donde se está en acá. No se aprecia el biogloso, también debería estar acá, el músculo de la lengua. Aquí es otra visión un poco más, digamos así, un poco más cerca, ¿no? De lo que sería el límite, ¿no? entre la nasofaringe y la bucofaringe o orofaringe. Tenemos aquí las estructuras, ¿no? Donde empieza esta bucofaringe ya empieza a especializarse. Como pueden ver, va más o menos, ¿no? Desde sería el esofaringeo, ¿no? La amígdala faringea hasta la epiglotis. Estas estructuras no conviene revisarlas muchas porque, como te digo, esta parte inicial del tubo digestivo no se pregunta mucho en los exámenes. Otra vez, los músculos faringeos los tenemos aquí. El estilofaringeo, el constrictor faríngeo superior, el constrictor faríngeo medio y el constrictor faríngeo inferior. Músculos accesorios como el palatofaringeo y el estilofaringeo también están implicados, ¿no? en formar las paredes de esta cavidad. Este cuadrito que siempre es importante, ¿no? Más que todo por esto, ¿no? Por el origen de inserción de los músculos. El origen de inserción. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de los músculos, sobre todo en su capa externa, ¿no? Van a participar en la deglución, es decir, en mover o propulsar la formación del bolo y propulsarlo hacia el esófago. Y en cuanto a la capa interna, proporcionan una función más de habla. Disculpen chicos, un ratito, ahorita regreso.
chicos, disculpen, ¿no? Un problema familiar, pero ya estamos de regreso. Entonces esto sería, este cuadrito está dentro del libro de Moore, ¿no? En su octava edición. Moore y Gray son libros que recomiendo para aprender anatomía, más que todo porque te brindan cuadritos de resumen, En cambio, por ejemplo, Letterged, como que Letterged lo tiene todo desperdigado y tú tienes que hacer el resumen. Pero igual, Letterged es un muy buen libro y de ahí también se sacan muchas de las preguntas, ¿no? Lo que Letterged es más anatomía descriptiva que topográfica, ¿no? Pero para los exámenes de NAM, que vienen de ciencias básicas, o el examen en sí también que se dio el año pasado, pues que sirve bastante Letterged. Son libros de compra obligada para cualquier estudiante de medicina. Bueno, el esófago. El esófago, al igual que la mayoría del tracto digestivo, ¿no? Es un canal hueco. El esófago tiene una porción cervical y una porción torácica, ¿no? Cierta parte de una porción abdominal que está por debajo del diafragma. Se estudia más la porción cervical y torácica debido a sus relaciones, pero en realidad no se ve mucho en anatomía la parte del esófago, no se profundiza en la parte del esófago. El esófago tiene dos funciones, la función de propulsión o de conducción, ¿no? Que es llevar el bolo, ¿no? Desde la parte final de la laryngofaringe hasta el estómago. Y la parte de protección, pues bueno, que es la misma casi de todos, ¿no? La parte del conducto digestivo, que es la de lubricación, y así se evita la erosión de las paredes, ¿no? Del epitelio. Bueno, es una porción cervical porque se ubica en los límites, ¿no? En los límites del cuello, la porción torácica porque va desde el límite inferior del cuello hasta el diafragma, y una porción abdominal que está por debajo del diafragma. También presenta algunos estrechamientos, ¿no? Estos estrechamientos son producidos debido a los límites a las relaciones del esófago con otras estructuras de la cavidad, ya sea torácica o abdominal. En realidad tenemos cuatro estrechamientos que son fisiológicos. Están aquí en la unión de la faringe con el esófago, en el cruce del callado con el arco aórtico que va por encima y por ende va a presionar un poco el esófago, se va a constreñir. La zona de compresión del esófago por el bronquio principal izquierdo, mira cómo va así, la parte de las tráqueas se divide en los bronquios, ahí también, ¿no? lo comprime. Y en el hiato esofágico, obviamente, ¿no? Recuerda que, creo que lo vas a ver, o ya lo has visto si es que has tenido en la clase de abdomen, ¿no? en la ponencia de abdomen de manera topográfica, no de manera descriptiva. Ahí se observa el hiato esofágico debido a que un orificio en una estructura muscular está en constante contracción, y eso es lo que ocasiona constreñir el conducto esofágico. Pero en sí se consideran dos, ¿no? El esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. El que está en comunicación con el estómago, ¿no? Generalmente es este esfínter esofágico inferior. Para cuando parte de este esófago que está en el abdomen sobresale por este diafragma, se da una enfermedad o una condición médica que se llama hernia de hiato. Pero en condiciones normales se ubica así. Parte de este esófago está por debajo del diafragma comunicándose con el cardias,
del estómago. En cuanto a la deglución, pues la deglución fisiológicamente tiene tres fases. Una fase voluntaria, que es la que se da en la boca mientras estamos masticando y mezclando los alimentos con la lengua. ¿Sí? Entonces, una vez que se ha masticado correctamente los alimentos, lo que hacemos nosotros es, entre comillas, pasarlo, ¿no? Decimos pasarlo. ¿Qué es? Pasarlo es simplemente moverlo hacia la orofaringe. En la parte faríngea ya es una parte involuntaria, ¿no? Ahí comienzan los movimientos de peristaltismo ya, ¿no? Y ahí, como habíamos visto en una de las primeras diapositivas, empiezan los movimientos de propulsión. Y la tercera fase es la fase esofágica, ¿no? La parte esofágica, el calcar, ¿no? Que aquí el esfínter esofágico superior, ¿no? Se tiene que cerrar para evitar el reflujo de esta comida, ¿no? Porque hay condiciones que, o mejor dicho, se podría regresar en ciertas condiciones. Y continúa el peristaltismo, ¿no? Continúa el peristaltismo, ¿no? Se abre la parte de la boca del estómago, el cardias, y llega hacia el estómago. Eso es en cuanto a la deglución. Tiene tres fases, ¿no? Una fase voluntaria y dos involuntarias. Las involuntarias se dividen en fase faríngea y en fase esofágica. En cuanto al estómago, ¿sí? El estómago cumple, ¿no? 5 funciones. La función de almacenamiento, ¿sí? ¿Por qué almacenamiento? Porque pues en el caso, ¿no? En el caso de que estemos entre comillas llenos y sigamos consumiendo alimentos, siempre y cuando no se exceda el límite normal, ¿no? El límite normal del estómago, ¿no? El volumen normal del estómago, lo que vamos a hacer es almacenar esa comida hasta que se pueda digerir. En cuanto a digestión, ya empezamos la digestión de las proteínas, ¿sí? Mediante la activación, ¿no? de pepsinógeno que se convierte a pepsina. En cuanto a absorción, bien tenemos la absorción de algunas sustancias, ¿no? Que van a empezar aquí en el estómago. Generalmente se menciona la aspirina, ¿no? Que es un fármaco cuya absorción empieza en el estómago. El mezclado y propulsión, ¿no? Lo que hace es simplemente pues, integrar el jugo digestivo del estómago con el jugo digestivo del estómago con la comida que va a entrar. Es un movimiento circular medio caótico, como si fuera una licuadora. Creo que hay una diapositiva más adelante. Y la protección, ¿no? Tenemos nuevamente la producción, ¿no? De mucus, y también muy importante, importantísimo es el ácido gástrico, ¿no? Entonces almacena el ácido gástrico, y este ácido gástrico que se produce en el estómago, es ácido clorhídrico, lo que hace es eliminar a los posibles patógenos que puedan ingresar al organismo. Y esto lo habíamos conversado también cuando vimos la parte de la ponencia de tuberculosis digestiva, ¿no? Porque era muy raro tener afectación aislada del estómago en la tuberculosis digestiva, pues producto, ¿no? del ácido gástrico. No era un ambiente donde podía vivir el micobacterio. Entonces, el estómago, ¿no? Tiene estas partes, ¿no? Tiene el cardias que está justo en la unión gastroesofágica. Por ahí está el cardias. Recuerda que esta es la porción abdominal del esófago, la unión gastroesofágica, y por detrás el cardias. El cardias funciona como el sello del estómago para que no exista reflujo, ¿no? Del estómago hacia el esófago. A veces este cardias no se cierra completamente, entonces existe la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
que ocasiona eritemas y ulceraciones en la parte inferior del estómago. Tenemos el fondo del estómago, ¿sí? Que es la parte donde, bueno, debido a la propia característica de los gases, se almacenan los gases producto de la digestión. Por eso que a veces cuando uno se siente hinchado a veces, ¿no? Donde sientes el malestar de hinchazón, que generalmente está entre el mesogastrio, ¿no? Y el hipocondrio izquierdo, por ahí generalmente está el fondo del estómago, y es que puede estar lleno de gases. El cuerpo del estómago, que es la porción más grande, ¿sí? Luego viene el antro, ¿no? El antro, y luego viene el píloro. El píloro con su, bueno, la parte pilórica con su antro pilórico y su canal pilórico, ¿no? Y también termina en el esfínter pilórico, así como el cardias, ¿no? El cardias era el tapón para evitar el reflujo, ¿no? Del estómago hacia el esófago. El esfínter pilórico lo que va a hacer es evitar, ¿no? O controlar, más que todo controlar el paso del alimento del estómago hacia el intestino. En cuanto a su conformación histológica, pues no varía mucho. No tenemos la capa serosa, la capa muscular, con sus músculos longitudinales, circulares y oblicuos, la capa submucosa, la capa mucosa, y luego tendríamos el epitelio. En el estómago también se distinguen dos curvaturas, ¿no? Que son fisiológicas y también dependen mucho del acomodamiento de las vísceras internas, que es la curvatura menor y la curvatura mayor. Esto nos sirve como estructuras de referencia cuando estudiamos la cavidad abdominal y su irrigación. Histológicamente hablando, tenemos aquí, ¿no? La parte del epitelio gástrico. Tenemos su capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La serosa, como te mencionaba, muchas veces estaban aquí, ¿no? Básicamente tejido conectivo. La capa muscular, ya pues tenemos, ¿no? Mira, la parte longitudinal, músculos longitudinales, músculos circulares y músculos oblicuos. La capa submucosa, algunos vasos sanguíneos que están en contacto directo con muchas de las del material que está en la lámina propia. En cuanto a las glándulas gástricas, ¿no? Van a unirse conformando, ¿no? ¿No? Las células de la superficie, las células mucosas, las células parietales, las células principales y las células enteroendocrinas. Y forman esta estructura que se parece mucho a la que vimos en la parte de las glándulas salivales, que se llaman criptas gástricas. Estas criptas gástricas lo que van a hacer es producir diferentes tipos de compuestos dependiendo del tipo de célula que tengamos, ¿no? Más adelante las vamos a ver. Y lo que hacen es simplemente, al igual que las glándulas salivales, por una contracción, ¿no? Se elimina su contenido y va hacia la luz del estómago, ¿no? Esta es su visión histológica, ¿no? Podemos observar que hay diferentes células componiendo, ¿no? Este corte histológico. Tenemos las células mucosas, ¿no? Las células de superficie, las células Goblet, ¿no? Que también producen muco, que están más en la superficie. Y aquí podemos observar cómo se ve una cripta gástrica. Según los tipos de glándulas que tengamos en las criptas gástricas, tenemos las células mucosas, que producen mucus, las células parietales, que producen el ácido clorhídrico, que tiene como función activar a la pepsina y ayudar con la digestión. El factor intrínseco es, bueno, el factor intrínseco al unirse
o bueno, al mezclarse con los alimentos, lo que hace es que se pueda absorber la vitamina B2. Ya cuando pasen a clínicas van a ver más o menos que hay un tipo de anemia que está relacionada con esto, ¿no? Con la carencia del factor intrínseco. Las células principales tenemos que producen pepsinógeno, ¿sí? Que ya habíamos mencionado que mediante el ácido clorhídrico se convierte a pepsina y ayuda a digerir las proteínas, y la lipasa gástrica. Su mismo nombre lo dice, lipasa, digiere. Las células enteroendocrinas, ¿no? Que tienen una función que van desde el sistema endocrino hormonal hasta el sistema inmune, con el caso de la histamina. Tenemos la gastrina, la serotonina, que es importante para el peristaltismo normal, la histamina también, ¿no? Que ya en la parte de fisiología más detallada, cuando le lleven fisiología propiamente dicha, van a ver cómo es que esta histamina de tipo H2 estimula la secreción del ácido clorhídrico. La somatostatina, que bueno, esta somatostatina es más o menos a lo que le está diciendo el estómago: espera, todavía no te vacíes, todavía no te vacíes, no estamos listos, todavía hay contenido en el intestino delgado, no te vacíes. Y otras hormonas que están relacionadas con el apetito, con la regulación del apetito. Aquí lo podemos ver, ¿no? Esta imagen está un poquito más detallada. Tenemos la parte mucosa, donde tenemos nuevamente, para que nunca te olvides, epitelio. Recuerda que el epitelio es simple columnar o simple cilíndrico. Lámina propia, donde van a estar algunos elementos de sostén, y la capa muscular de la mucosa. Todo eso corresponde a la capa mucosa. La submucosa, luego, ¿no? Que ya en la submucosa se encuentran los elementos de nutrición, como son arterias, venas y nervios. En la capa muscular, aunque en el caso del estómago tiene una capa oblicua, circular y longitudinal, y la celosa. Pero eso ya, como les decía en la parte de introducción, va a ser común casi a todo el tracto. Veamos entonces lo que nos interesa, que son estas criptas gástricas. Estas criptas gástricas van a estar constituidas nuevamente, ¿no? Empezamos con el epitelio, ¿no? Las glándulas gástricas, ¿sí? Y la luz. Estas glándulas gástricas no pueden ser de los intestinos, ¿no? Pueden ser las células mucosas, que están en la superficie, que secretan un fluido alcalino. Porque tiene que ser alcalino para que pueda neutralizar el ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Recuerda que los ácidos y las bases se neutralizan entre sí. Las células mucosas, ¿no? que secretan mucina. Las células parietales, que son encargadas de formar el ácido clorhídrico y secretar también el factor intrínseco de Castro. Las células principales, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que secretan pepsinógeno, ¿no? Y la lipasa gástrica. Y las células enteroendocrinas, que también se les llama APU, ¿no? O células G. Bueno, la motilidad estomacal, ¿no? Va a tener dos funciones, que va a ser el mezclado gástrico y el vacío gástrico. En cuanto al mezclado gástrico, pues se da generalmente en forma de, como les decía, forma de licuadora, no son ondas peristálticas, aunque ayudan a que se mezcle, ¿no? Pasa como bolo alimenticio, se convierte en quimo, ¿no? Y lo que va a ocasionar este movimiento, ¿no? Estas ondas peristálticas, es que se mezcle los alimentos con las excreciones gástricas. En cuanto al vaciado gástrico, pues bueno, generalmente, como esto es un esfínter, ¿no? Como esto es un esfínter, se da por medio de presión. Cuando el estómago está muy lleno, se da por medio de presión, ¿sí? Y es así como se da, o bueno,
básicamente entra un poco y un poco se regresa. Entra un poco y un poco se regresa. Y así va. El movimiento generalmente siempre va a ser ondas peristálticas. Bueno, el control del estómago generalmente va a tener tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica está generalmente controlada por el nervio vago, y esta fase cefálica pues empieza incluso antes de consumir la comida, ¿no? O sea, simplemente puede empezar con el olor o con la visualización de la comida. Empiezan las secreciones. La fase gástrica, ¿no? Que es la de la estimulación del movimiento. ¿Para qué? Pues bueno, nuevamente, como te mencionaba, para que se mezclen la comida que está en forma de quimo con las secreciones, ¿no? Pero también, ¿no? Para poder realizar la digestión. Tenemos factores que lo estimulan, ¿no? Como la gastrina y la histamina, y nuevamente está, mira, mediada por los reflejos vago-vagales. Y en la fase intestinal, que ya pues es básicamente es la fase de la de vaciamiento. Se estimula, como dice acá brevemente, el estómago, pero la colecistoquinina no inhiben la secreción gástrica. Acá tenemos la secretina y la colecistoquinina inhiben la secreción, mientras que la gastrina la estimula brevemente. Y ahí está. Aquí, bueno, tenemos una descripción más exacta de las vías involucradas, donde nos dice aquí el sabor, el olor o el pensamiento en comida estimula la médula oblongada. Se activan las neuronas del plexo entérico mediante el nervio vago y se produce la secreción de gastrina. Y las células postganglionares estimulan la secreción de las células parietales y principales, otra vez, ¿sí? Y luego la gastrina se lleva de la sangre hacia el estómago, donde se estimula nuevamente su secreción. Entonces, este ciclo es lo que constituye la fase cefálica. En cuanto a la fase gástrica, ¿no? La fase gástrica empieza con la entrada de la comida hacia el estómago. ¿Y cuál es el estímulo primario de esta fase gástrica? El estímulo primario de esta fase gástrica pues es la distensión estomacal. Esta, como te mencionaba, los reflejos autónomos no son una respuesta a esta distensión estomacal. Bien, nuevamente participa la médula oblongada mediante el nervio vago. Y bueno, como pueden ver aquí en el punto 3, ¿no? Lo que dice es que esta distensión estomacal, como es una señal inminente de la llegada de comida, estimula también la secreción, ¿no? La secreción de las glándulas gástricas. Y para terminar, ¿no? Nuevamente, la gastrina es llevada otra vez por medio de la sangre hacia el estómago y se estimula otra vez la secreción. Bueno, la fase intestinal, pues ya la fase intestinal, como te decía, ya tiene más que ver con la parte de que el estómago está lleno, empieza a caer el contenido hacia el intestino, ¿no? Pero como dicen, ¿no? La primera función es cuando el quimo ha entrado, ¿no? Hacia el intestino. Como es un pH ácido, ¿no? Lo que hace es inhibir las secreciones gástricas. ¿Mediante qué? Mediante
reflejos por el nervio vago o por reflejos locales. Y ahora, lo que pasa es que la secretina y la colecistoquinina son dos hormonas que, ¿cuál es su función? Su función es inhibir la secreción gástrica. Esto es pregunta de examen también, lo he visto por ahí en el área de ciencias básicas de algún ENAM, así que conviene saber. El intestino delgado, bien, el intestino delgado también tiene funciones, tiene la función de neutralización, no es propia del intestino delgado, sino de las glándulas accesorias, pero se da en el intestino delgado. Función de digestión, que también está ayudada también está ayudada por las secreciones tanto del páncreas como del hígado. La absorción, que sí es propia del intestino delgado, que este intestino delgado vamos a ver que tiene unas estructuras llamadas microvellosidades que contribuyen a la absorción. Mezcla y propulsión también, porque van a ir mezclando el contenido, ¿no? Ya no mezclando en sí, sino arrastrándolo, porque el movimiento que permite la absorción es un movimiento de arrastre, ¿no? Porque las microvellosidades funcionan como un cepillo. Función excretora, ¿no? de la bilis del hígado, la bilis del hígado. Función de protección, que es común para todos las estructuras del tracto digestivo, que es por el mucus, ¿no? Y esta es su ubicación, su relación. Tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el hígado. Se dice que puede llegar a medir hasta 8 metros de largo el intestino. Y la verdad es que sí es bien grande, ¿no? Bueno, si es que has tenido la oportunidad de llevar anatomía en un anfiteatro antes de la pandemia, o ahora que ya estamos casi entrando en puertas de la semipresencialidad, vas a tener la oportunidad quizás de llevarlo, te vas a dar cuenta que sí ocupa gran volumen de la cavidad, pero no es como lo estás viendo aquí, porque aquí nosotros los estamos viendo pues como si fueran tubitos de plastilina que están endosados ahí. Cuando los veas en el cadáver te vas a dar cuenta lo que son unos tubos, pero unos tubos aplanados, ¿no? Porque no tienen ningún contenido, son tubos aplanados. Topográficamente hablando, ¿no? Debido a que, bueno, la división en 4 cuadrantes es un poco más prolija un poco más adecuada para poder dividir el intestino delgado, porque si hacemos la división en 9, pues nos vamos a perder. Tenemos cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Entonces podemos nosotros observar, empezamos por aquí, el duodeno. El duodeno todavía está en la parte de arriba, ¿no? Está más hacia la parte del cuadrante inferior, cuadrante superior derecho, incluso más arriba. Pero en cuanto al yeyuno, mira que gran parte del yeyuno se ubica en el cuadrante superior izquierdo. Y en cuanto al ilio, pues ocupa las dos partes, ¿no? O mejor dicho, los dos cuadrantes inferiores, el derecho y el izquierdo. Otras relaciones importantes que podemos ver aquí, ¿no? Son su relación con el colon. Recuerda que el colon pasa, o bueno, el colon transverso pasa por encima, haciendo como una especie de caballito, ¿no? Haciendo que la parte inicial del yeyuno le haga una especie de caballito al al colon transverso. Aquí podemos observar en el duodeno, ¿no? Una especie o una forma de C. El duodeno tiene 4 porciones, ¿no? Superior, medio, inferior. Son 4, no recuerdo bien sus nombres. Pero este duodeno, esta porción en C del duodeno corresponde a la cabeza del pan, ¿no? Ustedes lo van a ver más adelante con la siguiente. Nuevamente vemos
¿no?, estructuras histológicas de la estructura histológica del intestino delgado. Ya si no se van aprendiendo las capas del tracto digestivo, por lo menos eso, ya no sé qué hacer. Tenemos nuevamente la capa serosa, la capa muscular, la submucosa y la mucosa, ¿no? Obviamente esto es de afuera hacia adentro. Y acá tenemos esta estructura muy importante que te mencionaba, ¿no?, al inicio, que es el mesenterio. Y dentro del intestino delgado, este mesenterio cumple un rol muy importante porque contiene a las arterias mesentéricas. Estas arterias mesentéricas van a ser responsables de la mayoría de la irrigación del intestino delgado. No solo del intestino delgado, sino de las estructuras circundantes. Bien, entonces, el epitelio del intestino delgado tiene la siguiente forma, ¿no? Perdón, el corte histológico del intestino delgado tiene la siguiente forma, son como criptas irregulares, no todas tienen el mismo tamaño, ¿no? Y si vamos hacia su epitelio propiamente dicho, vamos a observar estas estructuras llamadas vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales tienen la importantísima función cumplen la importantísima función de absorción. Mira, están formadas por células con microvellosidades, que son del epitelio propiamente dicho. Las células Goblet o células mucosas que producen mucina, ya las habíamos visto, ¿no?, que al corte histológico se ven como un globito blanco, como si fuera una espinilla. Las células unicelulares, que sintetizan enteropeptidasas para algunas digestiones de proteínas, y las células enteroendocrinas que secretan hormonas. Si te das cuenta, aquí podemos observar que esta región está altamente vascularizada e inervada. ¿Por qué? Porque van a realizar la absorción de los compuestos, ¿no? Y tienen que estar yendo directamente hacia la arteria y también recoger los desechos mediante las venas, ¿correcto? Este es simplemente una imagen, una ampliación, ¿no? Es otra vista de lo que tenemos aquí. Para que te des cuenta, no necesariamente son regulares las secciones, los cortes no necesariamente son regulares. Aquí podemos observar de una manera muy pequeña las microvellosidades, que son como pelitos. En cuanto al intestino grueso, también el intestino grueso cumple 4 funciones. La función de absorción. ¿Por qué? Dirás, no, pero en el intestino grueso no se absorbe nada, que es de desecho, sí, pero también se absorbe, pues, recuerda que el intestino grueso tiene dentro de su fisiología una función que permite absorber el agua, ¿no?, el agua y algunas sales minerales. Incluso, ¿no?, este libro menciona que puede absorber la vitamina K producida por las bacterias intestinales, ¿no?, que forman parte de la flora normal del cuerpo. Tiene la función de almacenaje, pues recuerda, ¿no?, esta parte, el colon descendente y el colon sigmoides, generalmente lo que hacen es retener las heces hasta que el mismo peristaltismo toque la puerta del esfínter y active el reflejo de defecar. Y la protección, que ya nuevamente lo mencionamos, es común a todos los componentes del tracto digestivo porque es la producción de moco. El intestino grueso tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente y una porción sigmoide. También, pues, tenemos aquí el ciego que es el que está en comunicación con el intestino delgado. ¿No recuerdan? Mira, este es el ilion. Aquí hay una estructura en forma de botoncito llamada válvula iliocecal que controla el vaciado del contenido del intestino delgado hacia el intestino grueso. La válvula iliocecal. Bien, tenemos también
la flexura derecha del colon y la flexura izquierda del colon. ¿Por qué se dan estas flexuras? Pues simplemente es por el acomodamiento de las vísceras. El acomodamiento de las vísceras, ¿por qué? Porque, bueno, aquí ¿no? Vas a ver que van a hacer la ubicación del hígado, ¿no? El hígado, pues, ocupa gran parte del hipocondrio derecho. Entonces, el hígado aplana al colon y le da esta flexura hepática. Y en este caso, la flexura izquierda, pues, es por el vaso. Ese vaso que tenemos por acá, la flexura izquierda. Otra estructura, pues, es el recto, que es otro canal, otra cavidad, donde van generalmente a depositarse heces, y finalmente el canal anal, que tiene dos esfínteres, un esfínter anal interno y un esfínter anal externo. Y quizás también veamos, ¿no? La parte de anatomía del pelvis, que también me toca a mí, pelvis y perine, que eso ya sí va a tener que hacer anatomía. Ahí vamos a ver más que todo una parte de este esfínter anal. Tenemos aquí otra visión del intestino grueso. Podemos observar un poco más sus relaciones. Recuerda que su irrigación, sobre todo arterial, proviene de la aorta descendente. La aorta descendente se divide en arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Y se forman, ¿no? Estos arcos, ¿no? Como arcos, que son los arcos mesentéricos, que están, mira, date cuenta que estos arcos, ¿no? Están dentro de esta capa grasita de acá, ¿no? Que es el mesenterio. Entonces, recuerda bien, la irrigación del colon proviene de la aorta descendente, aorta abdominal descendente, generalmente por la arteria mesentérica superior y por la arteria mesentérica inferior. Bueno, esta es la anatomía del canal anal. Tenemos válvulas rectales, ¿no? Que cumplen una función importante en cuanto a defecar. El músculo elevador del ano, que se lo vamos a ver cuando veamos pelvis, perineo y pelvis, y el ano propiamente dicho, ¿no? Acá tenemos algunas venas rectales que cuando se prolapsan forman las hemorroides. Otra cosa importante de este intestino grueso es conocer su estructura, su morfología externa. Este intestino grueso es muy accidentado, ¿no? Entonces tiene unas estructuras que se llaman tenias, austras y apéndices omentales o apéndices epicloides. Es por esto, ¿no? Por estos accidentes que tiene por accidentes obviamente me refiero a modificaciones morfológicas que tiene el colon, que las heces tienen su forma característica. Esto es simplemente una visión, otra vez otro corte histológico del colon. Se añaden aquí algunos nódulos linfáticos, están presentes a lo largo de todo el tracto digestivo, pero en el colon se añaden aquí en esta microfotografía. No hay mucho que mencionar, que ya no se haya mencionado: epitelio, ¿no? Mucosa, ¿no? Que sería parte de la capa mucosa, la capa circular y la capa muscular, como circular y finalmente la capa celular. En cuanto al reflejo de defecación, ¿cómo es que nosotros nos da ganas de defecar? En primer lugar, es parecido a la parte de la digestión, ¿no? El estímulo primario de la distensión es la distensión del recto. Se estira el recto,
desvía el recto, se distiende el recto, y esto lo que hace es enviar señales hacia la médula espinal, donde mediante un reflejo lo que se hace es contraer este recto que está distendido, porque obviamente es como si estuvieras inflando un globo. Tú le pones aire, pero el globo intenta desinflarse, así. Igual, este recto que ha sido distendido se contrae para regresar a su posición original, ¿sí? Y lo que hace es propulsar estas heces. Sin embargo, este reflejo, ¿no?, lo que hace también es relajar el esfínter anal, ¿no? Se relaja el esfínter anal. ¿Por qué? Porque estás promoviendo la salida, ¿no?, las heces. Entonces se relaja el esfínter anal, ¿sí? Pero a su vez también no tenemos la parte voluntaria, que es la que controla el esfínter anal externo, es la que nos permite a nosotros, mira, la parte voluntaria de la corteza cerebral, la que nos permite a nosotros contraer este esfínter una vez que ya hemos terminado de defecar, o o contraerlo para evitar la defecación, ¿no? Es decir, de repente estás en la calle, te encuentran las ganas de defecar, pero no quieres defecar, simplemente contraes el esfínter y se cancela el reflejo de defecar, ¿no? Bueno, cancelas tus ganas de ir al baño, y ya esto es la parte voluntaria, ¿no?, que viene de dónde, de la corteza cerebral. Esto es el mismo esquema, solo que un poquito más bonito, ¿no? Tiene un poquito más de pasos. Bueno, mira acá. El recto contiene varoreceptores que se estimulan por la distensión. Recuerda que los varoreceptores lo que hacen es detectar cambios de presión. La señal inicial por los varoreceptores en el recto se va hacia la médula espinal, donde por neuronas motoras parasimpáticas, ¿sí?, lo que hacen es incrementarse, ¿no?, las señales nerviosas, y nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Se mandan señales nerviosas hacia el músculo liso del colon sigmoides, lo que lo contrae y ocasiona que el esfínter anal interno se relaje, ¿no? El esfínter anal interno se relaja, ¿no?, y esto permite defecar. Sin embargo, tenemos la corteza cerebral, la porción voluntaria, que nos permite cancelar o eliminar esa relajación cuando terminamos de defecar. En cuanto a la irrigación pues bueno, esto se ve más en anatomía topográfica, abdominal, pero tenemos la irrigación de las principales vísceras del tracto digestivo, que depende mucho de que tenemos aquí, por ejemplo, vienen de la aorta, ¿no? Pero básicamente bueno, la parte del estómago viene de la aorta torácica y la parte de los intestinos viene de la aorta abdominal. Eso ya lo vemos. De la aorta sale la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha, también la gastroduodenal, y una parte que baja hacia el mar. Y tenemos también las gastromentales, que salen de aquí, del tronco celíaco, las gastromentales, tanto izquierda como derecha, que van hacia la curvatura medio del estómago. ¿Sí? Luego, de la aorta abdominal, como ya habíamos mencionado, teníamos las mesentéricas, ¿verdad? La mesentérica superior y la mesentérica inferior. Estas tienen sus ramas, como la cólica derecha, la cólica media y la ileocólica.
Para la parte derecha también similar. Esto es en cuanto a la irrigación arterial. La irrigación venosa también está en función de la vena esplénica, la vena porta, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior, que toman nombres similares a las de las arterias, ¿no? La cólica media, la cólica derecha, la iliocólica y la appendicular que va hacia el apéndice. En este caso, las cólicas izquierdas, las yuyunales e ileales, que van hacia el yuyuno e ilio, las sigmoideas, ¿no? Que parten de dónde? De la mesentérica inferior. Estas sigmoideas parten de la mesentérica inferior y van hacia el colon sigmoides y hacia el recto. Este es el drenaje venoso. ¿Hacia dónde va? Hacia el sistema venosos pasivos en la parte superior. Nuevamente las arterias, ¿no? Las arterias del estómago, duodeno y vaso, nosotros ya vimos de dónde salen, ¿no? Del tronco celíaco. La arteria gástrica derecha, la arteria gastromental izquierda, gastromental derecha, y ¿dónde está? Y la gastroduodena. La otra rama va hacia dónde? La otra rama va hacia el hígado, que es la arteria hepática común. Y en el drenaje venoso de manera similar. Salen de la vena porta, ¿dónde van a recoger? La vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, la gastromental izquierda, la gastromental derecha, que van hacia la curvatura mayor, y la parte duodenal. Ya esto es para el duodeno, intestino delgado. Esto era lo que les estaba mencionando, ¿no? Bueno, este es parte del intestino delgado, ¿no? Un poco de su inervación, ya lo hemos visto, además es. Pero mira, por ejemplo, aquí hay en algunos lugares, ¿no? Pues sobre todo en el ilio, abundan mucho los vasos rectos. Abundan mucho estos vasos que son vasos rectos. Mientras que en el yeyuno no hay muchos vasos rectos, pero sí las arcadas son más grandes. Tenemos arriba diferencias entre los pliegues del yeyuno proximal, el ilion proximal y el ilion terminal, y esto va a depender mucho de la función que cumple a lo largo del tubo digestivo. Aquí algunos drenajes linfáticos, nódulos linfáticos, que como ya habíamos mencionado son comunes en los intestinos, y recuerda que vamos a hacer otro recordatorio también, que es por eso que cuando existía tuberculosis intestinal, la manifestación más frecuente era la linfadenitis tubercular. Mira cuántos nódulos linfáticos existen aquí, y solo están repartidos entre intestino delgado e intestino grueso. Imagínate los que puedan ir por el estómago y el gastroenteritis. Otra vista, ¿no? De la irrigación del intestino grueso, salen de la aorta abdominal, ya lo habíamos hablado. Tenemos en este caso tenemos la parte de las arterias cólicas, la cólica intermedia, la cólica derecha y la ilocólica, la arteria apendicular hacia el apéndice. A la parte derecha tenemos la parte marginal, que sale de donde la mesentérica superior, para la mesentérica superior, para acá, la arteria marginal. Tenemos la arteria cólica izquierda, la mesentérica inferior, la arteria cólica izquierda que sale de la mesentérica inferior, la sigmoidea superior y las arterias sigmoideas que van hacia el colon. Aquí hay otra imagen, esto es del libro de Moore. Aquí había otra imagen donde pues, se observaban las anastomosis que existían entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Luego tenemos la irrigación del intestino, tenemos la mesentérica superior, las arterias intestinales, las cólicas medias, cólicas derechas y cólicas, apendiculares, mesentéricas inferiores, cólicas izquierdas, las sigmoideas, la rectal superior, rectal media y rectal inferior. Este cuadrito es importante y si te lo puedes aprender sería genial. Tendrías que aprenderte el origen y el recorrido. Más que todo el origen, porque
De acá, sabiendo el origen, ya te vas a aprender un poco más el recorrido. La distribución, bueno, se sobreentiende más que todo con el nombre, ¿no? Se entiende con el nombre. Bien, eso hace todo por el día de hoy. Vamos con la frase inspiradora. La medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. La medicina debe ser el único fin primordial de nosotros como futuros médicos, debe ser preservar la salud y evitar lo mayor posible el daño hacia nuestros pacientes. Frase dicha por William Osler, médico canadiense. Las referencias bibliográficas tenemos ahí, ¿no? Libros de anatomía y libros de anatofisia, ¿no? Que son importantes. Algunos están en inglés porque son buenos libros. Nada va a reemplazar un buen libro de fisiología como Guyton, Gannon, ¿no? Pero para la parte básica, ¿no? Si quieres entender las partes básicas antes de pasar a fisiología, te recomendaría que hagas un recordaris de anatofisia. No son libros de lectura obligatoria porque no forman parte de los libros de cátedra que nosotros solemos revisar, con excepción del MUR de anatomía y el CREI de anatomía también, ¿no? Pero son recomendaciones. Eso sería todo de mi parte. Disculpen que me haya pasado 20 minutos de tiempo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, gracias a los participantes por haberse quedado hasta el final de la ponencia.